Con 2 garotos bajo el brazo, acaba de llegar, no es chiste, acaba de bajar del avión Álvaro Padrón. Bienvenido, Álvaro, un placer realmente Gracias, Humberto, tenerte aquí en la Deme mañana más tiempo de la Arriba próxima Gente. vez. Por lo menos hacer migraciones y aduanas. Dejé la valija. ¿Le explicaste lo de migraciones que venías para acá, que lo hicieron No rápido? expliqué nada. Subí a un... ¿Desde dónde estás llegando? San Pablo. Desde San Pablo. Bueno, así que... Calentito los bizcochos. Yo acabo de leer algunas cosas que creo que algo escuchaste. Francamente, más allá de que siempre ponemos un poco en condicional lo que las encuestas en Brasil están dando, bueno, a uno empieza a llamarle la atención el vuelco que en teoría a 6 días está comenzando a tener, especialmente el crecimiento que por lo menos ahora están dando en la figura de Bolsonaro. ¿Eso lo percibiste allá? Sí, bueno, está todo muy caliente, ¿no? Y yo relativizaría, porque hay mucho debate sobre las encuestas, sobre todo sobre esta última, porque recuerden que lo más impresionante ocurrió el sábado con las movilizaciones, precisamente, yo diría, puede ser contra Bolsonaro, está todo muy focalizado en las personas, ¿no? Y Brasil hay que entenderlo. Nosotros a veces leemos las elecciones en otros países y particularmente en la región con categorías como las nuestras. Claro. Y lo de Brasil es muy especial, ¿no? Yo diría que arriesgo, ¿no? Que este es el primer capítulo del final de una novela. Primer capítulo porque yo sigo convencido de que no se resuelve el domingo, de que va a haber segunda vuelta a pesar de esto que ustedes analizaban y el resultado de la última encuesta, que lo más importante no es tanto marcar un poco más de diferencia en la primera vuelta entre Bolsonaro y Haddad, sino decir que empieza a haber una hipótesis de triunfo en primera vuelta. Y como tú decías, lo más importante no es tanto mirar hoy los resultados de la primera vuelta, salvo esto de la eventual triunfo ya en primera vuelta, sino qué pasa con esto del rechazo y de quién tendría más opción en una segunda vuelta, porque lo que es claro que así como está presentada la elección está muy polarizada. Es decir, si hubiera sido cualquier otro candidato o candidata la que entrara en segundo lugar, y fue la gran apuesta de Ciro Gómez, de Alckmin, hubiera significado menos polarización y por lo tanto más probable, si ustedes observan, que ese segundo puesto tuviera más opción para ganar en la segunda vuelta, que no es el caso de Haddad, que polariza mucho, porque efectivamente tiene un alto rechazo, como también lo tiene Bolsonaro. El sábado, esto fue la cara de Brasil en todo el mundo, porque la elección en Brasil es mundial. Fíjense que a esta campaña adhirió Madonna. La repercusión es enorme. Claro, entonces, digamos, el personaje Bolsonaro genera un rechazo enorme en sectores que tienen mucha visibilidad. Cuidado que luego está el voto, y recordemos la elección de Trump, ¿no? Todos decíamos, a Trump no puede ganar. Es que yo hago un paralelismo con Trump, Bueno, con lo de Bolsonaro. Es inevitable. Sí. Porque decís, ya no es los votos o las adhesiones. Es muchas veces decís, ¿cómo se puede apoyar a un candidato que dice tal cosa o tal otra? Y sin embargo, las encuestas, con palillos tomando los datos, muestran y reflejan un apoyo grande. Sí, y permítame agregar lo que decía Humberto, que ha crecido en sectores bajos y en mujeres. Sí, según esta encuesta que mencionábamos. ¿no? Sí, que son los sectores que en principio estaban más en contra o que tienen una mayor adhesión al PT. Pero yo quiero volver a lo de la novela, porque así rescatamos un poco lo que ha sido también la acumulación que tuvimos en el propio programa, ¿no? Yo me tomo muy en serio las novelas, sobre todo las que están bien hechas, no lo digo de una manera despectiva. Y en Brasil las novelas son muy importantes, porque las novelas tienen relato. Y lo que hay detrás de esta elección es un gran relato. Fíjense en los personajes, ¿no? Yo no voy a usar la referencia del triunfo de Dilma en el 2014, que es el inicio de esta novela, sino el propio programa con el que hicimos, ¿se acuerdan cuando se hizo el primer impeachment en diputados? Aquel congreso, aquella sesión del congreso que todos quedamos impresionados por el tipo de discurso que hacían los diputados al votar a favor del impeachment. Había un diputado en particular que cuando hizo su intervención homenajeó al torturador de Dilma Rousseff en la época de militante política. ¿Se acuerdan, no? Era un diputado que dijo, yo voto, y en este momento homenajeo a el coronel fulano de tal que fue torturador de Dilma Rousseff en la década del 60. Ese diputado era Jair Bolsonaro. Y no lo recordamos. En aquel momento era muy poco conocido. Sí, claro. Empezó a ser conocido por ese discurso. Otro diputado le escupió la cara.
Yo digo todo esto porque en aquel momento todos empezábamos a percibir un deterioro en Brasil, una imagen sobre una democracia que empezaba a crujir. 2 meses después del final del impeachment, de la votación en el Senado, la votación en el Senado ocurre en agosto, hay una elección muy importante en Brasil a gobernadores, gobiernos municipales, y un candidato que en ese momento era el alcalde de San Pablo pierde por paliza 16% a 53% contra quien ganó, que era un desconocido, un empresario, Doria, que gana las elecciones en San Pablo, un distrito clave, ¿no? Ese alcalde que pierde las elecciones es Fernando Haddad. Hoy, el probable presidente si le gana a Bolsonaro. Miren qué cosa, ¿no? En tan poco tiempo, 2 figuras, uno derrotado muy fuerte y el otro casi desconocido, se transforman en los protagonistas de la elección del 7, que yo insisto, creo que se va a resolver el 28. En el medio de esta novela tenemos a una presidenta destituida, a un presidente del Congreso que nadie se acuerda, Eduardo Cunha. Era el gran hombre de la política en ese momento. El padre del impeachment. El padre del impeachment, preso hoy. Al expresidente que tiene el 45% de adhesión de votos en Brasil, Lula da Silva. La campaña en Brasil de Haddad tiene esta cara. Claro. Sí, tengo un amigo que tiene muchas raíces en Brasil y cada vez que no podemos hablar de estos temas, dice, esto con Lula no pasaba. No, claro. Es que esa es la imagen que hay. La reflexión de él es él. Es el único líder que queda en Brasil, ¿eh? Y bueno, preso, en estos días se le impidió hablar. O sea, hay detrás, Haddad pone esta cara todo el tiempo. Tiene una camiseta que dice yo soy Lula. La proscripción a Lula ya tiene ribetes. Primero se le había dado la posibilidad de otorgar entrevistas y luego un juez supremo le quitó la posibilidad en cautiverio de poder dar. Eso ya es una cosa. Sí, sí. Y miren, yo uso una frase, la escuché ayer justamente en Brasil, de un novelista, un cómico brasilero, que él dice, en Brasil puede pasar cualquier cosa, incluso nada. Me gustó la imagen porque, y esto es para, de alguna manera, transmitir el clima. Puede pasar cualquier cosa. Incluso nada. Incluso nada. En estos días, a ver, la encuesta última, que es la que ahora sorprende tanto, está muy cuestionada. Porque es muy raro que Bolsonaro mejore su desempeño en el momento que tuvo el golpe más duro, que fue la movilización del sábado. También es verdad que lo de Bolsonaro, y de vuelta esto de la novela y de Brasil, ¿no? A él le favoreció mucho un episodio absolutamente insólito que fue el del atentado. Por 2 razones. Primero porque él tenía muy poca capacidad de aparecer en los medios, porque en Brasil hay una ley, muy buena ley, que le da publicidad gratis en televisión, que influye muchísimo, casi no hay publicidad en la calle. Uno recorre Brasil y ve poco lo que nosotros estamos acostumbrados. Claro, no ese carnaval que vemos electoral nosotros de publicidades. Está muy concentrado en la televisión y tiene mucho que ver con el sistema de publicidad gratis que depende de los votos que se hayan tenido en las elecciones anteriores. Por lo tanto, Bolsonaro, con un partido casi inexistente, tiene pocos minutos de televisión. Entonces, los minutos de la televisión lo resolvió por el lado del atentado, claramente. El protagonismo mediático se dio a través de ese episodio que además le permitió otra cosa, salir de los debates. O sea, ¿fue orquestado? No, yo no diría una cosa así. Yo digo que le favoreció porque le permitió tener una aparición mediática que no hubiera tenido en la lógica tradicional y los debates. Y no es bueno, no es bueno. Él no es bueno debatiendo, ni digo el vicepresidente, que ha sido, su candidato a vicepresidente, que ha sido un problema porque lo tiene que desmentir cada 2 por 3, porque dice cosas que generan problemas. Por ejemplo, en una actividad con empresarios dijo que había que quitar el aguinaldo, en Brasil se llama 13º sueldo, porque eso le hacía perder plata a los empresarios, que al final trabajaban solo 12 meses. Bueno, se encargó Bolsonaro todavía con la vía puesta en el hospital de decir, no, eso no es así, yo lo voy a mantener. Así le pasó con 5 o 6 cosas que tuvo que desmentir a su candidato a vicepresidente. Pero salvo eso, la presencia mediática de Bolsonaro fue muy fuerte. Al mismo tiempo no tuvo que tener los debates tradicionales. Vamos a ver en segunda vuelta, porque yo insisto, va a haber segunda vuelta y eso va a significar que se va a concentrar el debate entre 2 personas y eso va a transformar esta discusión un poco más que en figuras, en propuestas, que es lo que falta en Brasil. Nadie entiende muy bien de qué se trata cada uno. Entonces, una segunda vuelta ya no sería importante solamente para sacar
esta cuestión tan radical que se está dando de polarización en Brasil, sino que permitiría una discusión un poco más racional de propuestas, de ideas, de proyectos, que creo que es lo que necesita Brasil. De todos modos, tomen en cuenta para este último análisis la combinación de las dos encuestas anteriores. Es decir, las tendencias no cambian tanto como muestra esta última encuesta que sorprendió, que además es una encuesta que está muy cuestionada porque fue hecha el fin de semana. Entonces, la combinación de las encuestas muestran que Fernando Haddad iba creciendo, pero nunca acompañando la cara que tú tenés en la mano. No hay forma, ¿eh? Por más votos que ha intentado Lula transmitirle a Fernando Haddad. Eso iba a decir, no hay forma ni con mensajes, ni con... O sea, no logra impactar la figura de Lula, transferirle por lo menos algo de eso a Haddad. Algo sí, pero del 45 que tiene Lula al 21 que tiene Haddad, parece que eso no funciona tan fácil como para que Haddad de alguna manera tome la posta de Lula, sí en lo ideológico, sí en lo programático, pero no en el resultado. Y Álvaro, electoral. tú que estuviste allí, en lo que se ve en televisión, ¿se lo ve a Lula? ¿Se utiliza por parte del PT la imagen de Lula? Lo intentan, pero tienen prohibido, sobre todo mensajes nuevos. O sea, no puede aparecer Lula hablando de esta coyuntura. Entonces, no pueden traer a Lula con actualidad. Entonces, ustedes van a ver esto que estamos viendo ahora. Sí. Siempre son imágenes de Lula anteriores. O discursos. Entonces, los mensajes, las frases de Lula, que son muy potentes siempre, es lo que está muy limitado. Y Haddad no es Lula. Nadie es Lula en Brasil. Entonces, el PT tiene un gran problema que yo quiero que lo trabajemos en algún programa futuro, porque la pregunta, además, es que esta novela no termina del todo, ni el 7 ni el 28. Yo te iba a decir eso. Ahora quiero ir a lo que nos puede preocupar a todos, y a los uruguayos en particular, porque acá sabemos que o es Haddad o es Bolsonaro. Así es. O sea, lo que sí podemos sacar de todo esto es que es uno u otro. Y entonces te planteo, ¿cuál es el escenario político y social de Brasil en medio de la crisis que tiene de todo tipo, con un Haddad presidente y un Bolsonaro oposición, o con un Bolsonaro presidente con Haddad de oposición? Es muy buen punto, porque quedan tantas interrogantes abiertas. La elección, lamentablemente, no va a ser la que laude definitivamente la crisis de Brasil, porque ninguno de los dos tiene condiciones para un gobierno fácil. Es decir, Brasil va a quedar con un gobierno muy complicado para cualquiera de las dos opciones. Ni que hablar con Bolsonaro, porque es alguien que nunca gobernó, que no tiene un partido con historia, que nadie sabe cómo va a crear condiciones para gobernabilidad. Con un discurso, además, ahora también él mismo lo ratificó, pero llegó a decir que él no aceptaba ningún resultado que no fuera su triunfo. Miren qué mensaje, ¿no? No acepto ningún resultado que no sea mi triunfo. Un hombre asociado claramente al sector militar. ¿Qué está diciendo? ¿Que va a haber un golpe de Estado? ¿Que van a intervenir los militares en una elección si no es el resultado que él quiere? Entonces, la idea de que un triunfo de Bolsonaro lleva a Brasil a un escenario más autoritario está expresada en todos lados. En Brasil, eso, tú decías, luces amarillas. Las luces amarillas no es solo por un eventual triunfo en primera vuelta, es por lo que significa ese triunfo. Claro. Pero además esto no es un problema solo en relación a la democracia. Ustedes vieron el artículo de The Economist, nadie puede decir que The Economist sea una publicación de izquierda, que dice que no es viable Brasil con un gobierno de ese perfil. Y aquí aparece otro elemento, la estabilidad económica de Brasil con un gobierno de Bolsonaro. Entonces, las interrogantes con respecto a esa hipótesis son muchas, pero lo son también con respecto a un gobierno de Fernando Haddad. ¿Por qué? Porque la pregunta clave es, ¿quién va a respaldar ese gobierno? Si no tuvo ese respaldo Dilma Rousseff, con una elección en 2014 con el 51% de los votos, ¿qué va a pasar con un gobierno mucho más débil en relación a Fernando Haddad? Pero hago de vuelta, vuelvo con esta cara. Además, ¿cuál es el papel? ¿Quién gobierna? Claro, además, ¿cuál es el papel que pasan a tener Dilma y Lula, fundamentalmente, si llegara a ser Haddad el triunfador? El discurso de muchos políticos hoy en Brasil de oposición al PT es que quien va a gobernar es Lula desde la prisión. Y Bolsonaro ha llegado a decir
Lula va a Haddad va a darle el indulto a Lula. Lo ha dicho y ha obligado a Haddad a decir, no voy a hacer eso, va a ser la justicia la que laude. Es decir, el papel de Lula vuelve a ser central en la campaña electoral por estas discusiones y luego con la pregunta de qué va a hacer Lula, qué papel va a cumplir Lula en relación a un gobierno de Fernando Haddad. Entonces, quedan tantas interrogantes abiertas. Yo diría que por ahora lo que hay que decir es, bueno, analicemos la elección en sí mismo. Pero todo esto que yo acabo de decir está arriba de la mesa, sobre todo en los analistas. Yo creo que la gente toma mucha distancia, ¿eh? Hay que decir, es una elección con poca intensidad en la calle, con poco interés en la población. La gente está muy preocupada por la situación económica, es dramático, volvió a vivir mucha gente en la calle, mucha gente. Estamos hablando de 13 millones de personas en la pobreza, aumentó la mortalidad infantil, los niveles de desocupación son alarmantes, Brasil no crece. Sí, a todo esto iba a decir, a Temer no lo vemos ni en fotos. No, es que, a ver, estamos hablando de un presidente con el 2% de popularidad. Hemos olvidado que es el presidente de Brasil, ¿no? Temer está muy preocupado por el resultado porque ninguno de sus candidatos le ha ido bien. De hecho, la suerte de Temer puede también estar pendiente de la elección. Buen punto. Temer va por tercera vez que está cuestionado por la justicia y que lo defiende su cargo. Y el Congreso que ha impedido que se siga la investigación por los fueros. Todo eso se puede desarmar con un cambio radical de correlación de fuerzas y por supuesto es el primero en estar en la picota en términos judiciales. Pero depende de la correlación de fuerzas que termine laudando. Miren que en la primera vuelta se define el Congreso. En la segunda vuelta se resuelve el presidente. En la primera vuelta todos los partidos van a tener su real correlación de fuerzas en el Congreso. Entonces hay que observar esa primera vuelta desde dos lugares. Si sale o no ya un presidente y sobre todo qué correlación de fuerzas van a tener los partidos. Exacto. No, me gustaría terminar este análisis con algo, quizá una visión superior. Y vos planteabas cuál es el contexto social actual de Brasil y ahí te pregunto también, por ejemplo, haciendo referencia a Estados Unidos, ¿qué pasa, qué cultivo social hay que admite la posibilidad de apoyar a figuras como por ejemplo la de Bolsonaro en el siglo XXI? Sí, la comparación es muy buena porque ¿qué le está pasando a la democracia que opta por personajes tan complejos, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con la pérdida de credibilidad de los partidos, de la política. Está en crisis eso y tiene mucho que ver en América Latina, en el caso brasileño es evidente, con los temas de corrupción. Claro. Entonces, la gente empieza a descreer, pero no de uno, de todo el sistema. Y eso genera la idea de que tienen que aparecer figuras distintas. Y por fuera. Outsider se dice, bueno, Trump lo hizo, aunque finalmente se presentó por el Partido Republicano, pero claramente era un hombre absolutamente desvinculado de la política, un empresario. El problema es que cuando uno ve ese tipo de episodios, tiene que darse cuenta que es como una fantasía, porque de afuera de la política no son. O sea, al final todos tenemos algo que ver con la política, incluso por ser ciudadanos. La política no es algo de los políticos, es algo de la ciudadanía, tiene que ver con la democracia. Si no es a través de los partidos y de los políticos, ¿de qué manera funciona la democracia? Entonces, la aparición de un personaje como Bolsonaro, que ya no tiene que ver tanto con el mundo empresarial, como lo es Trump, como era Doria, el que acabo de nombrar, que es el actual alcalde de San Pablo, al que le está yendo muy mal además, bueno, puede ser por el lado, como en este caso, de un militar. En Brasil las Fuerzas Armadas tienen mucho prestigio. Ustedes acaban de hablar de la historia reciente, ¿no? Y de lo que ha sido los temas de, digamos, de los crímenes de lesa humanidad, la revisión de los derechos humanos. En Brasil eso pasó muy poco. Muy poco. Es algo que en general no observamos, pero así como en Chile, Argentina y en Uruguay, el tema sigue presente y fue clave para la recuperación de la democracia, en Brasil casi nunca se habló de estos temas. Hay muy poca revisión, hay muy poco debate, casi no ha habido juicios y las Fuerzas Armadas mantienen un prestigio muy alto, tienen una inserción social muy particular, gente de muchísimos recursos hacen la carrera militar. Es decir, tiene mucho prestigio las Fuerzas Armadas. Entonces, alguien que viene de ese seno puede tener mucha impronta y nunca se olviden la bandera de Brasil, orden y progreso, dice la bandera de Brasil. Y la imagen de Bolsonaro es un poco eso, volver a recuperar el orden en Brasil. Claro, cuando uno empieza a ver las cosas que dice, las cosas que hace, se asusta, pero con categorías que tienen mucho que ver con una parte de la sociedad.
Si estamos hablando de que Bolsonaro tiene 30 y pico % de votación, estamos hablando de millones de personas que acompañan sus ideas. Claro. Yo decía siempre con respecto a lo de Trump, el problema no es solo Trump, el problema es la gente que lo vota. Sí, Entonces, bueno. tu pregunta es absolutamente pertinente. Hay una parte muy importante de la sociedad brasilera que adhiere a esas imágenes, a esas ideas. Y esto es lo preocupante. Entonces, el Brasil del futuro es la pregunta. Y por supuesto, como decía Humberto, no estamos mirando cualquier país, estamos mirando al país que más influye en Uruguay. Para nosotros es clave, lo que pasa en Brasil va a tener una repercusión inmediata, ya la está teniendo en Uruguay, y por lo tanto esa elección, el desenlace de esa elección tiene que ser un motivo de preocupación y seguramente, según el resultado, va a ser distinto lo que signifique para Uruguay y bueno, será motivo de mirarlo a partir del final de esta novela que acabo de intentar presentar, repito, sin ningún aspecto de darle una menor importancia, sino que creo que las características de la política en Brasil, decían los guionistas de House of Cards, que ellos ni en sus momentos de mayores fantasías podían imaginar en esa serie algo parecido a lo que está pasando y pasó en Brasil. Bueno, lo veremos en 6 días. Esto es lo notable, ¿no? Que en pocos días más ya estaremos aquí sentados con los números sobre la mesa, los primeros y muy importantes además, porque como decías, aunque no nos den el nombre del presidente, van a dejar conformado el Congreso, que en definitiva verá el presidente qué apoyos tendrá y qué apoyos no tendrá de ese Congreso. Así que en días nada más nos estamos viendo, Álvaro. ¿La seguimos? Muy bien. Álvaro Padrón con nosotros, analista internacional en la mañana de Arriba Gente.